prácticas docentes a nivel preescolar, primaria y secundaria han sido reconocidas este martes. Así ocurrió. Ana Lucía Zamudio es profesora de nivel básico en una comunidad del estado de Puebla. Por su contribución al fortalecimiento de contenidos curriculares aplicados en la lengua indígena, fue reconocida en el primer premio ILCE SINADEP a las prácticas docentes innovadoras en Iberoamérica y el Caribe. Mi proyecto consiste en el diseño de materiales interactivos, utilizando software básico que podemos usar cualquier profesor y en beneficio de los alumnos, sobre todo para fortalecer contenidos curriculares y la lengua indígena. Su proyecto recibió el primer lugar en la categoría de diseño y producción de recursos educativos digitales innovadores. En la categoría Proyectos Educativos con Recursos Innovadores, la profesora española Consuelo Manazuela recibió el segundo lugar por el proyecto de seguridad vial y movilidad sustentable. Cosas como el respeto, la tolerancia, es básico para la convivencia y en el auto, en la bici, el peatón tiene que ser capaz de tener esos valores para la convivencia. Como estas dos profesoras, otros 7 docentes más fueron reconocidos en este primer premio ILCE SINADEP a las prácticas docentes innovadoras en Iberoamérica y el Caribe. En total, se recibieron 747 proyectos provenientes de 14 países. Sin embargo, solo pudieron ser evaluados 222 por cumplir con las características solicitadas en la convocatoria. Es un proyecto que surge de la experiencia de este organismo internacional y de nuestro interés en la innovación educativa. La Fundación SINADEP se sumó de manera entusiasta a esta iniciativa. Para incentivar a los docentes ganadores, se entregaron premios económicos de $4,000, $2,000 y $1,000 al primero, segundo y tercer lugar respectivamente en las 3 categorías participantes. Con ello, se estima que la iniciativa continúe realizándose año con año y con ello lograr vínculos con aliados estratégicos para mejorar las prácticas docentes innovadoras. Eric Pinto, 21 Noticias.